Visión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio Vida en Él, un espacio devocional para invitarle y exhortarle a que siga día con día buscando la voz de Dios a través de su palabra. Les saludo con agrado a Araceli César de Álvarez para servirle. Y aquí desde Ciudad Juárez. Y fíjese que en este día, hoy amaneció muy nublado, no está haciendo tanto frío, pero vivimos en un lugar, probablemente tú también, donde el clima puede cambiar en unos momentos o de un día para otro, en unas horas, y vemos una inestabilidad térmica, ¿verdad? De momento estamos en pleno tiempo ya para entrar al invierno y de momento tenemos días muy soleados y de momento tenemos días muy helados con unos frentes fríos y todo esto afecta pues a diferentes partes del mundo. ¿Por qué te menciono esto? Porque el clima es inestable, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, es verdadera y permanece para siempre y no cambia. En eso confía, no en el estado del tiempo. Regresamos en un momento, vamos a la lectura. Seguimos con el hermoso libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículos del 1 al 9. Y después de este relato, regresamos para meditar. Hechos 9, 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Bien, ¿no es interesante que estas escrituras tienen miles de años y sin embargo siguen hablando a nuestro corazón? Sin embargo siguen edificando nuestra fe, siguen exhortándonos, animándonos a que pasemos esos tiempos especiales en la presencia de Dios, nutriendo nuestro ser interior. Bueno, pues este relato que hemos visto que no está todo completo, es solamente una parte, y consecutivamente iremos viendo la conclusión de las cosas, pero vamos a extraer en nuestra meditación. Recuerda que esto no es un estudio bíblico. Si quieres profundizar más, bueno, tómate un buen tiempo para profundizar acompañado de algunas concordancias, algunos diccionarios bíblicos, algunos libros alusivos al tema. Pero esto es algo breve, simplemente que nos desafíe a pensar hoy de manera muy particular, personal, qué me quiere decir Dios. Y vemos en el relato, a un varón llamado Saulo de Tarso. Y encontramos en la personificación de este hombre natural, sí religioso, pero sin un encuentro verdadero con su creador, con su hacedor. Y encontramos unas actitudes que no solamente él tenía, sino muchos de nosotros teníamos y probablemente todavía tenemos, como puede ser una persona que no es salva, ¿verdad? Es una persona que amenaza, es una persona que tiene ira en su corazón, pero también es una persona que persigue una causa común y se junta con otros y aún ciegamente. Son personas que persiguen a otros, que los acosan, que están ahí encima criticando
o poniendo en evidencia sus debilidades, ¿no? Pero también es una persona con fanatismo religioso. Y muy probablemente tú puedas decir, no, yo no soy fanático, yo no soy religioso, porque ahora tengo a Jesucristo. Sí, pero ¿recuerdas cuando alguien te empezó a hablar acerca del Evangelio y tú te arraigabas a aquello que habías quizá visto, oído de niño, de niña, y que pensabas que eso era la verdad? Y entonces tú defendías ciegamente aún sin saber el por qué creías en eso. Y sin duda le dimos trabajo a Dios para convencernos. Lo mismo pasó con este siervo Saulo de Tarso, que más adelante le llamaremos Pablo, porque el Señor le cambió su nombre. Pero vemos también en otra instancia acerca de estas actitudes negativas. Estas son algunas, porque dice que andaba en esas actitudes persiguiendo a la iglesia naciente, a los creyentes de aquel siglo, llamados el camino. Y entonces mi pregunta es, ¿sientes verdaderamente que Dios te ha librado de esas actitudes negativas, destructivas? Ya no amenazas a otros, ya no persigues a otros, ya no eres un fanático religioso, que a veces hasta nuestra forma de hablar en nuestro ambiente de trabajo, escolar, familiar, hablamos raro cuando hablamos cosas religiosas y no palabra viva. Recuerda que Jesucristo siempre estuvo apuntando a los religiosos como gente que, si bien conocía de la ley, no la vivía. Otra de las cosas que encuentro en este relato que se me hizo muy interesante y aplicable para una reflexión personal es que cuando este siervo que va de camino a Damasco con sus acompañantes, y yo lo imagino, ¿verdad? Montado en un corcel y con esa altanería y con esa soberbia, esa prepotencia, porque había pedido hasta cartas que lo respaldaran para ir y hacer presos a esos seguidores de Jesucristo. Y entonces él va con esa arrogancia, con esa altivez, que es muy privativa de también una persona no salva. Hay quien dice ser salvo, pero sigue arrogante. Espero que no sea tu problema, porque el orgullo nos separa de Dios. Es más, Él lo decide así. Él dice que al altivo lo mira de lejos. Fíjate. Entonces, en este caso, también tiene misericordia Dios de esas personas para quebrantarlas, pero en este caso vio a Pablo cómo estaba dañando su iglesia naciente, y entonces intervino y vino una luz tan fuerte que no solamente derribó a este varón de su corcel, no solamente lo dejó abrumado, sino lo dejó ciego. Pero ahora esa ceguera, aunque bien era física, estaba pasando en un trámite de ceguera espiritual a una luz espiritual por la verdad. Y él es derribado y escucha la voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces dijo, pues, ¿quién eres, verdad? No sé a quién te refieres. Y mira, una manera que nosotros podemos tener inconscientemente tantas ocasiones es perseguir a Jesús. ¿En qué sentido? De ir en contra de lo establecido, de estar en desacuerdo con lo que se hace en la iglesia, de lo que se hace en ciertos ministerios, y estar solamente despotricando, señalando, criticando, juzgando y no haciendo nada. Qué tremendo, ¿no? Aquí lo importante es que este varón reconoció que era Jesús. Y nosotros tenemos que reconocer quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el único Hijo de Dios, el único Salvador del mundo, el único remedio para el problema del pecado, como el orgullo, como la venganza, como el daño a otros, como el fanatismo religioso. Dios no quiere que seas un fanático religioso, Él quiere que seas un seguidor fiel y que ahí se note la amabilidad, la bondad, la compasión, la comprensión, el afecto entrañable, el amor por otros. Ese es el fruto de un verdadero seguidor de Jesucristo, cosa que hasta este momento no se evidenciaba en la vida de este varón. Él estaba respirando maldad, ¿sí? Y él quería, de alguna manera, defender su fe, pero a causa de dañar a otros. Algo que me hace meditar también en esta
ora con esta escritura es que Dios no quiere que defiendas tu fe dañando a otros o menospreciándote o burlando. En México, en fechas recientes, hay una celebración impresionante a una deidad femenina. Es un mover tremendo el que se da en nuestro país a causa de esa forma de idolatría. ¿Sí? Sin embargo, no es burlándonos de lo que ellos creen que vamos a alcanzarlos para la gloria de Dios, sino es a través del testimonio vivo. No podemos respirar maldad, nos indigna, a mí me entra un celo santo, a mí me preocupa que tanta gente engañada y que hay instituciones religiosas que sigan promoviendo ese engaño. Pero así como Pablo, no podemos ir con una espada en la mano y degollar a la gente, claro que no. Tenemos que tomar una actitud como la que Jesús tomaba, que era un varón humilde, ¿verdad? Pero también poderoso. El yo soy me llama la atención cuando le dice yo soy Jesús. Se añade al yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el que vive para siempre, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el agua de vida, yo soy el pan que bajó del cielo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando escuchamos el yo soy de Jesús, tenemos que ver todo lo que Él es y que está a nuestra disposición para poder ser bendecidos con su sola presencia. Esto sin duda que tocó fuerte el corazón de Pablo, porque él conocía la Escritura y él sabía del yo soy que se presentó a Moisés allá en la zarza ardiente en el pasado. Él sabía que el yo soy es, el que era y el que permanece para siempre, y eso le impactó mucho. Me llama mucho la atención cuando le dijo, levántate y entra a la ciudad y ahí te van a decir lo que tengas que hacer. Todos los planes de Pablo, como muchas veces nosotros tenemos el plan A y luego tenemos que derribarlos porque el Señor entra con el plan perfecto. Él hizo exactamente lo que el Señor le mostró y la historia es hermosa e incontable de poderla decir porque son tantas las cosas que heredamos de esa experiencia personal del apóstol Pablo con su amado Jesús. ¿Qué te parece? ¿Qué le decimos a Dios en esta oración? Porque cuando oramos es decirle a Dios la respuesta de lo que nuestro corazón percibió de su presencia. ¿Qué le decimos? Gracias. ¿Por qué no se lo dices conmigo? Amado Dios, gracias. Gracias porque has tratado con el orgullo de mi corazón, con esa arrogancia, porque me has librado de ser un perseguidor, un fanático religioso, porque has quitado de mi boca el deseo de venganza, las amenazas, porque eso solamente tú lo haces posible. Gracias. Y si hay algo que todavía tienes que resolver, que sea tu poder, tu gran poder y tu infinita misericordia quien lo haga posible, Dios. Yo te alabo y te bendigo porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Recibe la alabanza y la gratitud de mi corazón en el amor de Jesús. Amén y amén. Y siga adelante siendo un fiel seguidor del Señor y que se note ese fruto espiritual y que otros lo vean y crean. Bendiciones y hasta la próxima. Visión 800 presentó Vida en Él. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.